¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que la confianza en alguien parece desmoronarse ante tus ojos? La infidelidad es una de las experiencias más devastadoras que podemos enfrentar en una relación. Y en un mundo cada vez más interconectado a través de aplicaciones de citas, las oportunidades para cruzar esos límites se multiplican. Este relato no solo explora la fragilidad de la lealtad, sino también cómo, a través de una pantalla, los deseos pueden ser manipulados y las promesas quebradas. Desde la antigüedad, el arte de la seducción ha sido un tema estudiado por filósofos, poetas y psicólogos. La seducción no solo se refiere a una atracción física, sino a la habilidad de captar la atención de alguien, crear una conexión emocional y llevarlo a un lugar donde sus propios deseos y emociones sean más fuertes que su razón. Hoy en día, las aplicaciones de citas permiten que este arte se practique de una manera nueva, pero igualmente peligrosa. Imagina por un momento estar en una relación aparentemente sólida. Tienes un compañero con el que compartes tu vida, tus sueños y tus secretos más profundos. Pero un día, al revisar tu teléfono, descubres un mensaje que cambia todo. Un mensaje que te deja preguntándote ¿cómo no lo vi antes? ¿Es posible que la tecnología haya reemplazado la honestidad? ¿Qué tan fácil es caer en la tentación de lo prohibido cuando todo parece tan accesible? Este es el dilema que enfrentan muchas personas hoy en día, donde las aplicaciones de citas, llenas de posibilidades y promesas, se convierten en el escenario perfecto para la infidelidad. Pero, como veremos, no es solo el engaño lo que duele, es lo que revela acerca de los personajes involucrados. Daniela nunca se consideró una persona insegura. Era inteligente, atractiva y exitosa en su carrera profesional. Su vida sentimental, sin embargo, siempre había sido algo más complicada. Llevaba 2 años en una relación con Diego, un hombre que, desde el principio, había demostrado ser apasionado y cariñoso. Ambos compartían la misma visión sobre el futuro, un hogar juntos, un amor que crecía con el tiempo. Una familia. Pero Daniela no podía evitar sentir que algo faltaba. A veces, cuando Diego no estaba cerca, se encontraba pensando en lo que podría haber fuera de su relación. ¿Había algo más? Su vida diaria estaba llena de rutinas y responsabilidades, y aunque amaba a Diego, las pasiones de los primeros días habían comenzado a desvanecerse. La chispa que alguna vez los había unido ya no estaba allí. Pero lo que Daniela no sabía era que, por otro lado, Diego también estaba sintiendo lo mismo. En una noche especialmente tranquila, después de un día agotador, Daniela se dejó llevar por la curiosidad. Estaba sola en su habitación, el aire fresco de la noche entraba por la ventana, y su teléfono vibró. Era una notificación de una nueva aplicación de citas que había descargado un par de semanas antes. Simplemente por curiosidad. ¿Por qué no? ¿Qué tan grave podría ser?, pensó mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Allí estaba él, Javier. Un hombre de mirada cautivadora, un perfil que parecía diseñado a la medida de sus deseos. Sus mensajes eran cortos, pero con un tono envolvente, sugerente, casi peligroso. Sabes, una mujer como tú no debería estar perdiendo su tiempo con alguien como él. Fue todo lo que Daniela necesitó escuchar para sentirse tentada. Lo que comenzó como una conversación trivial, casi inocente, pronto se convirtió en un intercambio de palabras cargadas de deseo. Daniela no podía evitar pensar en Javier, en sus respuestas rápidas, en cómo sus palabras la hacían sentir deseada, apreciada de una manera que no experimentaba desde hacía tiempo. ¿Era eso lo que buscaba? ¿Un escape? Los mensajes de Javier se volvieron cada vez más atrevidos, con insinuaciones que hacían que Daniela se sintiera atrapada entre el deber y el deseo. En su mente, comenzó a crear escenas, situaciones imaginarias en las que ella y Javier se encontraban en un mundo paralelo, sin las reglas de su vida real. Solo una vez, se repetía. Solo una vez. El misterio de la situación aumentaba con cada conversación. Javier sabía exactamente cómo tocar esos puntos sensibles en su psicología, cómo recordarle lo que le hacía falta en su vida. Lo que Daniela no entendía era que Javier no estaba buscando una conexión genuina. Para él era un juego.
Un juego peligroso, pero seductor. En su última conversación antes de un encuentro programado, Javier le envió un mensaje. Sé que esto te está volviendo loca y te gusta. Lo que estás buscando está aquí, en este momento, sin las reglas del amor. El día del encuentro, Daniela no podía dejar de pensar en la paradoja en la que se encontraba. ¿Era esto lo que realmente quería? Cuando vio a Javier frente a ella, las dudas comenzaron a desvanecerse. Era un hombre atractivo, con un aire de confianza que lo hacía aún más irresistible. Se abrazaron y por un instante, Daniela pensó que todo estaba bien. Pero, en el fondo, algo le decía que había cruzado una línea peligrosa. La cena transcurrió entre risas y miradas cargadas de intención. Javier sabía cómo tocarla, cómo hacerla sentir el centro de su universo, mientras Daniela se perdía en su juego de seducción. Las palabras fueron reemplazadas por gestos más atrevidos. Sin embargo, algo cambió cuando Daniela notó la falta de sinceridad en los ojos de Javier. Su corazón comenzó a latir con más fuerza y de repente la claridad la invadió. ¿No estaba allí por amor, sino por ego que había hecho? Cuando Daniela regresó a casa, la pesadilla comenzó. Diego la miró con ojos llenos de esperanza, esperando su regreso como siempre lo hacía. Pero Daniela ya no podía mirar a Diego de la misma manera. La traición ya estaba hecha. ¿Podría perdonarse a sí misma? Daniela comenzó a cuestionar todo lo que había dado por sentado. ¿Era suficiente el amor de Diego para ella? El arrepentimiento se apoderó de su ser. Javier no había sido la respuesta, sino solo un recordatorio de lo que había perdido dentro de su relación. El deseo de lo prohibido la había cegado, pero ahora veía las consecuencias de sus acciones. La noche después de su encuentro con Javier, Daniela no pudo dormir. El peso de sus acciones la mantenía despierta, la mente dando vueltas en un ciclo constante. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta la perseguía, pero la respuesta no era tan Daniela. Durante años se había convencido de que su relación con Diego era sólida. Que el amor que compartían podía resistir cualquier prueba. Pero ahora, al mirar atrás, Daniela no estaba tan segura. ¿Era el amor suficiente? El sol comenzó a asomarse por la ventana, lanzando una luz tenue sobre la habitación de Daniela. A través de la luz, pudo ver el teléfono sobre la mesa de noche, su pantalla apagada, pero su presencia parecía más fuerte que nunca. En su mente, las palabras de Javier resonaban una y otra vez: lo que estás buscando está aquí, en este momento, sin las reglas del amor. De alguna manera, esas palabras la habían tocado más de lo que debería. ¿Había sentido algo más allá de la seducción? Daniela se levantó de la cama y caminó hacia el teléfono. Sabía que no debía, pero su curiosidad la arrastró. Abrió la aplicación de citas, pero antes de poder leer ningún mensaje, vio la foto de Diego. La imagen de él sonriendo, su expresión llena de amor y de confianza. La miraba directamente desde la pantalla. En ese momento, Daniela sintió el golpe de la culpa. ¿Cómo pudo hacerle esto? Se había permitido entrar en un juego de seducción, pero había olvidado lo que realmente importaba. Diego no merecía esto. El silencio de la noche la envolvía mientras Daniela se sentaba al borde de la cama, mirando al vacío. La conversación con Javier había sido un escape momentáneo, una forma de recuperar una chispa perdida. Pero en el fondo sabía que nada podría reemplazar lo que había construido con Diego. ¿Por qué hizo lo que hizo? Pensó en el vacío que sentía, en cómo la rutina había despojado su vida de emoción y novedad. Pero ahora, ante la realidad, el arrepentimiento la dominaba. Lo que había hecho había marcado un antes y un después. Decidió tomar el teléfono y enviar un mensaje a Javier. No quiero seguir con esto. No quiero más mentiras. Su dedo tembló por un momento antes de presionar enviar. Pero en su corazón sabía que algo había cambiado irrevocablemente. La seducción no había sido solo una transgresión física. Lo que realmente había sucedido era mucho más profundo. Había permitido que sus inseguridades tomaran el control, que sus deseos no resueltos dirigieran sus acciones. En el fondo, Daniela también sabía que algo dentro de ella había muerto.
La inocencia de una relación monógama y de confianza ahora se veía empañada. Había descubierto una verdad dolorosa: no importa cuán fuerte sea el amor, siempre hay grietas que pueden abrirse si no se les presta atención. La traición no es solo un acto de infidelidad. Es una grieta que aparece en el momento en que dejamos de atender las necesidades emocionales que nos unen. Pasaron varios días después de que Daniela tomara la decisión de cortar la comunicación con Javier. Aunque intentó volver a la rutina, algo había cambiado para siempre en su interior. El encuentro con Javier, la atracción momentánea que había sentido, no se desvaneció por completo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso estaba realmente satisfecha con su vida con Diego o simplemente estaba buscando algo para llenar un vacío emocional que no se podía llenar con un solo hombre? Un día, mientras caminaba por la ciudad, Daniela decidió ir a una cafetería que solía frecuentar con Diego. El lugar estaba lleno de recuerdos, de risas compartidas, de charlas profundas. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando el ajetreo de la calle, pero su mente no estaba allí. Pensaba en todo lo que había pasado. ¿Por qué la seducción había sido tan poderosa? ¿Por qué la atracción de Javier había superado las barreras de su propia moralidad y fidelidad? Porque la seducción no se trata solo de deseo, pensó Daniela, casi como si alguien le hubiera susurrado al oído. Es un juego de poder, de control, de emociones reprimidas. Y así lo era. El hecho de que Javier hubiera logrado penetrar en sus pensamientos, trastornar sus emociones y manipular su vulnerabilidad era lo que realmente la aterraba. La seducción no solo había sido un desliz físico, sino un testimonio de lo que Daniela necesitaba: atención, validación y una salida del mundo que se había vuelto tan predecible. Pero la realidad era que no solo Javier había jugado un papel importante en su vida. Diego, su compañero de tantos años, también era una pieza fundamental en todo esto. Mientras Daniela observaba su café, se dio cuenta de que ella había sido tan responsable como el de la distancia que había crecido entre ellos. El amor no es algo que se deba dar por hecho. Es un trabajo constante, una construcción diaria. El haber dejado que su relación se deteriorara, sin esfuerzo, sin buscar formas de reconectar, fue una de las principales razones de lo que había sucedido. Decidió regresar a casa y hablar con Diego. Aunque sabía que la conversación sería difícil, necesitaba enfrentarse a la verdad. La historia que había vivido en secreto con Javier no era algo que pudiera seguir ocultando. La infidelidad no es solo un acto de engaño, sino también una revelación dolorosa sobre las propias falencias emocionales. Cuando Diego llegó esa noche, Daniela lo encontró en la sala de estar, mirando televisión, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Con voz firme, Daniela lo llamó. Él levantó la vista, y en sus ojos vio lo que siempre había visto: un hombre que confiaba en ella, que la amaba incondicionalmente. Y por primera vez, Daniela sintió que esa confianza era algo que había destruido con sus propias manos. Diego comenzó, su voz temblando con la emoción contenida. Necesito decirte algo importante. Algo que he estado guardando por mucho tiempo. El silencio que siguió fue abrumador. Diego se sentó, observándola, su rostro preocupado. Daniela respiró hondo antes de hablar nuevamente. He estado hablando con alguien. Y sé que eso te va a doler, pero quiero que sepas que no fue solo un error físico. Fue un error emocional. Sentí que lo que tenía contigo no era suficiente y me dejé llevar por algo que no tenía valor. Diego no dijo nada por unos momentos. Su rostro se transformó en una máscara de dolor, pero también había algo en su mirada que Daniela nunca había visto antes: una mezcla de tristeza y comprensión. Finalmente, Diego habló con voz tranquila. Daniela, nunca imaginé que algo así pudiera pasar entre nosotros, pero esto no es solo tu culpa. Yo también he fallado. He fallado en mostrarte lo importante que eres para mí. Y así, en ese momento, comenzaron una conversación que cambiaría para siempre su relación. No todo estaba perdido, pero ahora sabían que debían reconstruir lo que se había roto. Y eso significaba enfrentar los miedos, las inseguridades y las barreras emocionales que habían dejado crecer sin darse cuenta.
Lo que Daniela y Diego descubrieron a través de la dolorosa experiencia de la infidelidad fue que el amor verdadero no está exento de pruebas, ni de luchas internas. La seducción, aunque poderosa, no puede reemplazar la confianza genuina. La lección que Daniela aprendió fue que la conexión más profunda no se encuentra en la atracción momentánea o en el deseo efímero, sino en el compromiso mutuo de crecer juntos, incluso cuando las tentaciones parecen insuperables. ¿Tú también has sentido alguna vez esa chispa de duda, de deseo oculto? La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a enfrentarnos a ella o a dejar que nos destruya?